Segundo aspecto que vamos a tratar es hablar de la familia. El Papa Juan Pablo II, en la Familiares Consortio, tiene esa frase que es fundamental: familia, sé lo que eres. Familia, vive tu realidad de acuerdo con lo que es esencialmente la familia. Familia, cumple la misión para la cual tú has sido creada. Y mirando nosotros en el momento de la creación del hombre y de la mujer, Dios le fijó a la familia su vocación. La vocación que es la de ser una comunidad de vida y de amor, y cuya misión es custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo del amor de Dios por la humanidad y de Cristo por la Iglesia. Y eso es lo que le ha dado a la familia gran dignidad y responsabilidad en el mundo. Y eso de ser familia se constituye a través de la pareja, que comparte alegrías y dolores. El Señor comparte alegrías y tristezas, que tiene esperanzas, que luchan juntos, que se aceptan y respetan como son. Una pequeña anécdota. Hace un mes estaba en la Florida haciendo algunas conferencias en distintas diócesis y tuve una cena donde una familia, y había varias personas y estábamos hablando un poco de la familia y de lo que era tan importante también el encuentro con los sacerdotes. Y entonces un señor me dice: mire lo que me pasó. Estaba con mi esposa, que es supremamente imprudente, y estaba el obispo, yo estaba al lado de él, había unos sacerdotes y estaba nuestro párroco, en fin, un grupo, y de un momento a otro mi esposa, como estábamos hablando de la planificación de los hijos y estábamos hablando de la importancia del amor conyugal, la señora le pregunta a su párroco: oiga, padre, ¿y usted cómo vive su sexualidad? Todo el mundo quedó pues con los ojos abiertos, ¿qué iba a responder? Y entonces el señor que estaba al lado del obispo le dice: monseñor, ¿se da cuenta lo bruta que es mi mujer? Y le responde el obispo: pues más bruto usted, que fue el que la escogió. Bueno, ante la crisis que viven tantas familias y que sufre la familia, hoy en la actualidad se presentan muchísimos obstáculos a la familia para que pueda entenderse, pueda entender cuál es su naturaleza y pueda cumplir su misión. En primer lugar, como nos dice el documento de Aparecida y como nos señala también el Papa en la Evangelii Gaudium, estamos en un cambio de época. Estamos en un momento en el que de una u otra manera se está desvaneciendo la concepción del ser humano y de su relación con Dios. Un momento en el que se está dando demasiada importancia a la subjetividad, al individualismo, que lleva al egoísmo, al no preocuparse por los demás. Vemos que estamos en una sociedad en donde crece la falta de respeto, en donde hay cantidad de situaciones de violencia y de violencia intrafamiliar, en donde se debilita la alegría de vivir. ¿Cuántas familias viven aburridas? ¿Cuántos señores dicen: ay, es que ya terminé el trabajo y tengo que llegar ahora a mi casa a mirar a mi esposa ya que me va a regañar? O al contrario, ya va a llegar ese matón que me va a dar una muenda. Bueno, estamos en una sociedad en donde muchas veces el machismo influye muchísimo, en donde se va destruyendo lo que es la familia y su misión, y en donde no hay un deseo por luchar por el bien común. Y todo esto nos lleva a pensar a veces con nostalgia esa sociedad que muchos de nosotros vivimos, en donde en general se buscaba el bien común, en donde había optimismo, en donde se luchaba por un mundo mejor.
Pero estamos viviendo ahora en una época que se llama del posmodernismo. Esta época está caracterizada por que se busca más bien el bien individual, se busca el placer, el pasarla bien, el gozar la vida, una preocupación únicamente por el bienestar individual. Un mundo en donde tenemos una avalancha de información terrible. Es que hoy en día cualquier cosa en un segundo podemos saberla. Pasa una tragedia al otro lado del mundo y 10 segundos después, por las redes sociales, sabemos lo que está pasando. Que alguien dijo esto, que tal presidente dio esta declaración, que sucedió un accidente terrible en otra parte. Bueno, y recibimos información de toda clase a través del internet. Y entonces tenemos una avalancha de información y de estímulos en donde no sabemos ya qué pensar, porque no se quiere aceptar que haya verdades absolutas, sino que todos son verdades simplemente relativas. Y a eso se añade ese ambiente de secularización que nos invita a vivir como si Dios no existiera. Más aún, se va imponiendo la ideología del secularismo, en donde se rechaza por completo la idea de Dios como una realidad inútil, como una hipótesis inútil, como una simple concepción del hombre para justificar su ignorancia. Y se va perdiendo lentamente el sentido de la vida. Más aún, no se acepta que se hable de familia, sino que hoy en día se quiere hablar de familias, es decir, hablar de una serie de realidades donde cabe cualquier tipo de unión. Se quiere hacer ver que la familia no es una institución natural, sino algo históricamente cambiable y que simplemente familia es en lo que se acuerde por consenso que es la familia. De tal manera que no se quiere aceptar la familia como una realidad natural, porque eso nos llevaría entonces a tener que aceptar el mito de Dios, dicen ellos. Y por lo tanto, pues se rechaza que la familia sea una comunidad estable, que la familia como tal es un bien indispensable para la sociedad, que es un patrimonio de la humanidad, porque en el término familias cabe cualquier tipo de unión, de asociación, de convivencia que va poco a poco vaciando al hombre y a la mujer de su responsabilidad y de una verdadera comunión de amor capaz de una donación total. El Papa nos decía que se tiende a ver el matrimonio como una forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse con la sensibilidad de cada uno. Y es que el problema es que se ha tomado como modelo el amor consensual libre y se pretende fundar todo en la autonomía total del individuo, en una fragmentación del amor y de la sexualidad. Yo creo que todos estos lo conocemos y lo vemos y lo vivimos permanentemente. Se ha ido perdiendo el sentido de la familia, del amor, de la sexualidad, porque todo es simplemente una búsqueda de placer. Y el matrimonio como tal incluso se ha llegado a mirar como algo inútil, demasiado arduo y costoso. Es tan triste ver que una pareja llega al matrimonio católico o civil y van felices y al año están separados. Y uno pregunta, ¿qué pasó? Y la respuesta que dan, no, es que ya no nos amamos. Pero ¿había amor realmente? Es que el amor no puede ser algo pasajero, no podemos pensar que el amor es simplemente el sentirse bien en un momento determinado con la persona, de gozar con ella. Y cuando hay una sexualidad donde no hay amor, pues lógicamente no se puede construir la base fundamental para una unión estable. Entonces, a todo esto se añade además que ha ido creciendo
esa ideología del gender, del género, según la cual el ser hombre o mujer, es decir, la masculinidad y feminidad, no están determinadas por el sexo. Cuando miramos el ser masculino o femenino por la parte del sexo, decimos solo hay dos realidades, hombre y mujer, sino que se mira a través de, se dice, son simplemente unas construcciones de tipo cultural y algo que proviene únicamente del lenguaje. En el lenguaje hablamos de masculino, femenino y neutro. Y a partir de esas tres realidades se quiere construir entonces lo que pueden ser las familias. Y entonces con esa ideología se rechaza toda dimensión espiritual y la libertad no encontraría soporte en una naturaleza que impulse a una determinada forma de ser y de vivir. Y la libertad sería solo una fuerza autónoma de autodeterminación en orden al propio bienestar. Se habla hoy mucho de esta ideología del género y seguramente es uno de los aspectos que van a salir pendientes en la celebración del próximo sínodo. A todo esto se añade otra serie de obstáculos para la familia: las separaciones, el divorcio. Hoy se habla ya no solamente de divorcio, sino del divorcio express. En un momento, antiguamente colocaban, bueno, ustedes se pueden separar y tienen que pasar, por ejemplo, hablo de las leyes en Italia. Antes de 3 años de separación no podían divorciarse. Acaban de aprobar una ley que bastan 3 meses. Se separan y en 3 meses. Y en algunas partes basta que se presenten ante el juez y ya quedó realizado el divorcio. Crece el número de parejas que se van a vivir en unión libre. Más aún, se busca la legalización del matrimonio o de la unión de personas del mismo sexo. Y ya no solamente han aprobado esto, sino que se quiere legitimar la adopción por parte de esas parejas. Todo eso influye en la realidad de la familia. A esto habríamos que añadir otra serie de dificultades. Ese ambiente secularizado en el que estamos inmersos, la crisis económica, el desempleo, la drogadicción, la distorsión de la sexualidad, la violencia intrafamiliar, la pérdida de comunicación entre las personas. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay otra realidad, pero una realidad de aquellas familias incompletas o monoparentales, madres solteras, madres viudas, que sin embargo tratan con mucho amor de tejer esa vida familiar a través del amor, de la entrega, del sacrificio. Un segundo aspecto, además de esos obstáculos, tenemos que mirar que la familia es generadora de valores. No pensemos que a pesar de todos esos embates que sufre la familia, tenemos que seguir luchando para darle realce a la dignidad y grandeza que ella tiene. Es cierto que una noticia espectacular o escandalosa hace que nos olvidemos del contexto global. Y entonces, cuando hablamos de la familia y pensamos en todos los obstáculos que la rodean, muchas veces pensamos, no, ya estamos en la hecatombe de la familia, estamos como en una realidad apocalíptica. Pero no es cierto eso, porque la mayoría, a pesar de los problemas cotidianos, tratan de vivir con serenidad y alegría. Es cierto que habrá problemas, pero la gran mayoría de nuestras familias y nuestras familias cristianas buscan el diálogo, se tratan con respeto, buscan la manera de colaborarse, tratan de vivir su fe, se ayudan en la participación en los sacramentos, se acompañan, tratan de dar testimonio.
Y todo esto a pesar de las dificultades que se van presentando, de tal manera que el amor mutuo y la presencia del Señor en el hogar fortalecen los vínculos familiares. Tenemos que abrir espacio para que el Señor esté en nuestra familia. Veamos entonces realmente qué es la familia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la familia es la célula fundamental de la sociedad, que es la primera expresión de esa naturaleza social del hombre, y que la familia está en función de la vida, de tal manera que en su concepción más propia, la familia ¿qué es la unión estable de un hombre y de una mujer, fundada en el matrimonio y abierta a la generación y educación de los hijos. Esta es la concepción de lo que es realmente una familia. Y el amor es lo que debe tejer esa realidad familiar. En la familia existe el amor entre los esposos, el amor entre el padre y los hijos, el amor entre los hermanos. En la familia debemos de aprender a amar a Dios. Más aún, la familia es un reflejo de Dios mismo. Y Dios inscribió en la familia, en la pareja humana, la vocación y la capacidad y la responsabilidad del amor y la comunión. De tal manera que el amor es una vocación fundamental e innata de todo ser humano. De tal manera que ser familia y pertenecer a una familia no es algo secundario. Por el contrario, es allí en donde se vive la primera expresión del amor. En la familia es donde nosotros podemos tomar conciencia de nuestra propia personalidad. En la familia es donde aprendemos a abrirnos a los otros, de abrirnos a Dios y buscarlo como Padre, de buscar el bien común, aprendemos a tener relaciones interpersonales, aprendemos lo que es ser responsables, solidarios, a sacrificarnos, a escuchar, a dialogar, a tener actitudes de gratitud y al mismo tiempo de gratuidad. Es donde experimentamos nosotros la ternura y en donde la persona se siente amada. Y por eso los padres de familia tienen que preocuparse por vivir estas realidades, por construir todo esto, evitando aquellos antivalores que muchas veces ellos van también sembrando por su antitestimonio de vida. De tal manera que la familia es algo fundamental y que nosotros tenemos que luchar por defenderla. Y por eso el Papa Juan Pablo II hablaba de la importancia del evangelio de la familia, evangelio que nosotros tenemos que vivir y predicar. ¿En qué consiste este evangelio de la familia? En primer lugar, miremos cómo en la pareja inicial Dios creó al hombre y a la mujer, la pareja, como imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer que tienen una misma dignidad y que están llamados a complementarse y a ayudarse. Cada uno debe buscar el bien y la realización de su pareja. Están hechos para que se amen y se amen de verdad, se colaboren, se respeten, se ayuden. El Papa, hablando a los novios en una gran reunión que hubo como de 10.000 parejas de novios en Roma hace año y pico, durante el año de la fe, le hablaba a los novios y les daba una serie de consejos que eran fundamentales y les hablaba de la importancia del diálogo y del que ellos aprendieran a respetarse,
que cuando ellos se casaran y si tenían dificultades, no se acostaran sin antes haber tenido un momento de reconciliación, de diálogo, de comprensión, para que pudiera conservarse ese amor. Y era necesario que cada uno entendiera que él es un don para ella y que ella es un don para él, y que en realidad el amor tiene que ser una donación gratuita, que no haya ningún interés torcido de por medio, y que ellos están llamados a ser un reflejo del amor trinitario, porque la familia cristiana es una comunidad de personas que debe reflejar la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo, y que su actividad procreadora y educativa es el reflejo de la acción creadora de Dios. Por eso se habla del Evangelio de la familia, que significa dos cosas. Por una parte, lo que el Evangelio dice acerca de la familia, pero por otra, el testimonio mismo que puede dar una familia en donde se aman y se respetan y son fieles frente a los demás. Hay muchas familias que solo con el ejemplo de vida hacen que familias que están desunidas, que tienen problemas, hagan lo posible por unirse nuevamente. Más aún, Dios bendice la pareja para que sean fecundos. Esto es fundamental. Y les confía una gran responsabilidad, y es que ellos sean transmisores de la vida, pero una responsabilidad que deben cumplir con respeto, respetando la dignidad y el bien de la pareja y teniendo en cuenta el futuro de los hijos. El Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio y el Papa Francisco, que tuvo una frase que causó gran revuelo, que decía: no hay que tener hijos como conejos. Ustedes recuerdan, lo decía en uno de sus vuelos, y eso causó escándalo. No, él lo que quería decir era que hay que tener una paternidad responsable, pensando en el bien de la pareja y al mismo tiempo en el bien de los hijos. Y entonces decía así: tenemos que estar abiertos a la vida, es fundamental, pero con una gran responsabilidad. Fuera de eso, hay que tener en cuenta que el pecado original rompió el equilibrio que Dios había creado en la pareja inicial y por lo tanto se rompió el vínculo con Dios, trajo división y tensiones dentro de la pareja humana, creó ansias de dominio, violencia recíproca en el hogar, una sexualidad desordenada, separada del amor, y la muerte apareció como una realidad que produce dolor y produce luto. Sin embargo, el Hijo de Dios compartió nuestra naturaleza humana y a través de su sacrificio redentor restableció la dignidad del matrimonio y de la familia en su forma original. Y por lo tanto, Jesús ciertamente retoma las bases de la ley, pero muestra que por encima de todo debe estar el amor y la misericordia. Y recuerda que todo ser humano ha sido creado para amar y que no se puede vivir sin amor. Y defiende el valor de la familia y la indisolubilidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque en su época bastaba que el hombre diera cualquier disculpa para que pudiera repudiar a la mujer. Y el Señor sale en defensa de la mujer diciendo: Dios creó al hombre y a la mujer y quiso que fueran una sola carne, y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y lo hace fundamentalmente para poder defender a la mujer. Más aún, va en contra de aquellos matrimonios de conveniencia, en donde eran los padres los que escogían con quién se debía casar, y que existe todavía en algunas culturas, para que fuera un acto absolutamente libre y lleno de amor. De tal manera que se nos invita a que la familia se convierta en un verdadero instrumento de salvación y no en un obstáculo para la construcción del reino. Acuérdense que Jesús nos decía:
los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Finalmente, el último aspecto, después de mirar lo que es la realidad de la familia, los obstáculos que se presentan hoy, los valores que debe engendrar y lo que es en sí el ser y la misión de la familia, miremos rápidamente el último punto, la familia evangelizadora. Cuando abrimos nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que se nos habla ya desde allí de una familia evangelizadora. Y Pablo nos habla de una familia amiga de él, la familia de Áquila y Priscila, que es la primera familia, la primera iglesia doméstica. Y él dice que lo libraron a él de muchos males y que muchos paganos tienen mucho que que agradecer a esta familia, porque en su casa se reunían para recordar a Jesús, para celebrar la fracción del pan, para compartir con generosidad todos los bienes. Y entonces, para hablar de la familia doméstica, tenemos que recordar qué es qué es la iglesia. Y en términos muy generales, pues la iglesia es el pueblo de Dios, la comunidad de fieles que se establece en comunión con Cristo para recibir el mensaje de salvación y la gracia que se comunica a través de los sacramentos. Y dentro de esta comunidad que se llama iglesia, encontramos la realidad de la familia, que es la iglesia doméstica. De tal manera que la familia participa de la misión profética de la iglesia. Y por eso los padres de familia tienen que ser los primeros transmisores de la fe para con sus hijos. La familia tiene que alimentarse de la palabra y sobre todo de esa palabra escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la que alimenta y refuerza interiormente a los cristianos. Y es la Eucaristía la que nos hace capaces de dar testimonio evangélico en nuestra vida cotidiana. De tal manera que una familia cristiana no puede vivir sin la Eucaristía. Y por otra parte, pues hay que tener en cuenta que dentro de la familia todos los miembros son evangelizadores y todos tienen que ser evangelizados, y que los padres pueden ser evangelizados por sus hijos, que los hijos tienen que ser evangelizados por sus padres. Y todo esto nos lleva a pensar que necesitamos realmente formarnos en la fe para poderla transmitir de la mejor manera. De tal manera que es necesario tener en cuenta que esa misión parte del bautismo y al mismo tiempo es fundamental reforzarla a través del sacramento del matrimonio. Y esta misión comienza a cumplirse cuando los padres de familia llevan a sus hijos a que reciban el bautismo y sobre todo cuando dan verdadero testimonio de vida cristiana. La familia, por lo tanto, es la primera comunidad humana, anterior a la sociedad civil. Y la familia tiene la responsabilidad de influir positivamente dentro de la sociedad. ¿Cómo? Viviendo el amor, la comprensión, el diálogo, la gratuidad, la misericordia, el perdón, viviendo como una comunidad de amor y abierta a la vida. Y todo ese testimonio es el primer anuncio que puede dar una familia a los demás. Una familia en donde realmente anuncia la verdad y las virtudes que brotan del Evangelio. Por lo tanto, es fundamental que tengamos en cuenta la importancia del testimonio. Del testimonio, que es una manera silenciosa de anunciar, de proclamar el Evangelio, de esa buena nueva llena de alegría, pero que es necesario un anuncio explícito de la persona de Cristo. No podemos pensar que evangelizar, sí, el testimonio es fundamental e importante,
pero se necesita también el anuncio explícito de Jesucristo. Muchas familias, sin embargo, no saben cómo hacer, cómo poder cumplir con esa responsabilidad, o más aún, no son conscientes de tener la responsabilidad de ser los primeros impulsores de la fe. Hoy, desafortunadamente, muchas parejas jóvenes no saben cómo evangelizar porque no han recibido una formación y no han procurado formarse. En estos días hemos oído con los otros conferencistas subrayando la importancia de la formación en la fe. Tenemos que formarnos, hacer lo posible. Y hoy en día, muchos de los que están cumpliendo esa tarea en la familia son los abuelos. Los abuelos de los cuales el Papa habla que ellos son un pozo de sabiduría, que ellos realmente tienen que ser respetados y valorados en la sociedad actual. Integrarlos en la realidad familiar, no abandonarlos, no tenerlos completamente descuidados como muchas veces está sucediendo. Un sacerdote me contaba lo que le pasó en una cena. Contaba que allá en Colombia hay un plato que se llama el sancocho de viuda, que es un pescado. Y entonces lo invitaron a un sancocho de viuda y estaba pues toda la familia y habían invitado a la abuelita, ya la viejita viuda, y estaban los hijos y los nietos y bien. Y ya cuando fueron a servir el sancocho le pidieron al padre que hiciera la bendición. Y el padre comenzó la bendición diciendo: Señor, te damos gracias por esta viuda que nos vamos a comer. Y la viejita saltó diciendo: Padre, a mí no, por favor. Bueno, lo importante es que integremos siempre a los abuelos y les demos importancia en la familia. Y el Papa dice, además, démosle importancia a los jóvenes. Los jóvenes son fundamentales en la iglesia. Y es que muchas veces no sabemos cómo acercarnos a ellos. Nos da miedo a nosotros como pastores educarlos. A los papás les da miedo hablar a los hijos porque les responden con un grito. Tenemos que cambiar esta realidad, no darnos miedo de darles ejemplo, de hablarles con cariño, porque si los jóvenes no son evangelizados hoy, no podrán tampoco cumplir el día de mañana con esta responsabilidad de ser los transmisores de la fe. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que realmente ellos caminen con nosotros. El Papa decía, es que los jóvenes encontramos en ellos un gran entusiasmo y dinamismo que tenemos que saber aprovechar. Muchos de ellos están buscando vivir con autenticidad y están hastiados de lo que el mundo de hoy les presenta. Y dice, qué bueno es que los jóvenes callejeen la fe, es decir, que den testimonio allí en donde se encuentren, en cualquier circunstancia. Pero para esto entonces es necesario prepararse con sencillez y vivir con alegría la cercanía de Jesús. Cumplir la responsabilidad de los deberes familiares, dar ejemplo en el hogar, orar juntos, participar de la misa dominical, realizar obras de caridad, ser serviciales, de mantener viva la devoción a la Santísima Virgen en la familia. Esto es absolutamente fundamental. Tener entonces actitudes de convivencia que ayuden a vivir con gozo la fe cristiana dentro del hogar. Y para eso el Señor señalaba un criterio fundamental en el Evangelio que nos dice: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Estos son criterios evangélicos para vivir con fidelidad y gozo la fe cristiana. ¿Y esto qué supone? Evitar los prejuicios. Muchas veces juzgamos a las personas porque tenemos prejuicios y nos equivocamos generalmente. Evitar los chismes. El Papa sí que habla de eso. No nos dejemos llevar por los chismes. Evitar las críticas, más bien
ver cómo reconocer lo bueno que hay en las otras personas, en las familias. Tener la valentía de perdonar y ser reflejo vivo del amor y de la misericordia de Dios. Por lo tanto, la familia se construye apoyada en el amor divino. La familia no puede ser algo simplemente pasajero, no es una realidad, llamémosla así, desechable. Y por eso el gran desafío de la familia cristiana es estar juntos y saberse amar para siempre. El Papa, en una catequesis, si no me equivoco, de la semana pasada, hablando en la Plaza de San Pedro, decía: así como en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, danos hoy el pan nuestro de cada día, dice, la familia debería decir siempre, Señor, danos hoy nuestro amor de cada día. Que todas las familias recitaran eso día tras día, porque el amor cotidiano, dice el Papa, es el pan del alma, el que lo sostiene para seguir adelante. De tal manera que su testimonio es el primer paso para irradiar la alegría que brota de tener a Cristo en su hogar. Pero para poder realizar todo esto es fundamental apoyarnos en la gracia del Espíritu Santo. No pensemos que solos podemos cumplir con esta tarea. El Papa nos decía, la familia es el primer camino de la Iglesia. La familia es el espacio humano para el encuentro con Cristo. De tal manera que todos los miembros tienen un rol importante en el interior mismo de la familia. Todos los miembros de la familia estamos llamados a ser discípulos misioneros. Discípulos misioneros, en primer lugar, dentro de nuestro propio hogar, pero al mismo tiempo saliendo a evangelizar a los demás. De tal manera que la familia ha de ser un camino de realización de la vocación a la santidad. Por tanto, el Papa nos dice, el futuro de la Iglesia y de la sociedad pasa a través de la Iglesia doméstica, que es el corazón de la nueva evangelización. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, hagamos todo lo posible para que con la gracia del Espíritu Santo podamos irradiar la alegría del Evangelio que debe reinar en la familia evangelizadora. Ustedes deben ser los protagonistas de la nueva evangelización, viviendo esa realidad al interior de su familia y haciendo de sus familias una auténtica iglesia doméstica. Gracias.